Buenas tardes, estudiantes. Esta presentación grabada del día de hoy se trata de una clase introductoria a las periodizaciones del tango, es decir, a las formas en que la historiografía, los historiadores han diferenciado distintas etapas dentro del género tango. Describo de forma general cada una de esas etapas y luego sí en clases ahondaremos a través de ejemplos y profundizando en distintas explicaciones. Bueno, lo que vemos acá es un cuadro, una especie de línea cronológica eh, con una periodización general de este periodo, de esta historia del tango desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Aproximadamente uno puede dividir en los siguientes periodos. En la segunda mitad del siglo XIX todavía no hablamos de un género constituido, pero sí podemos rastrear esos orígenes del tango y los primeros registros del vocablo, las primeras apariciones. Luego hay una etapa que se denomina de la Guardia Vieja, entre 1900 y 1920 aproximadamente, que es la etapa de consolidación del género y codificación tanto coreográfica como musical. La etapa siguiente se llama de la Guardia Nueva, comprende aproximadamente los años 1920 hasta 1935 y es una etapa de mayor profesionalización donde se produce la diversificación de los estilos interpretativos y compositivos también. Y finalmente una época de oro, la época canónica del tango, caracterizada por la popularización especialmente de la danza y el crecimiento de la masa orquestal, acompañado también por el crecimiento del consumo del tango. Dos advertencias con respecto a esta línea cronológica. Por un lado, tener en cuenta que las periodizaciones siempre son aproximadas. Uno divide una línea temporal en periodos para ordenar cierta información, pero nunca los cambios suceden de modo tajante, ¿no? Puede haber eventos significativos que produzcan cambios, pero siempre entre cada etapa hay una ventana de un periodo donde se traspasa, donde los cambios suceden un poco más lentamente. Entonces, por ejemplo, en el paso entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva se habla que hay un periodo de transición, esa era la palabra, un periodo de transición que algunos consideran comienza ya a partir de 1917 con la aparición del tango canción, con algunas modificaciones en la interpretación. Entonces, tener en cuenta esto, que utilizamos estos años pero no son periodizaciones tajantes, ¿no? Hay que darle siempre un cierto margen
de transición entre etapa y etapa, donde los cambios se suceden más lentamente. Y la otra advertencia es que las denominaciones Guardia Vieja, Guardia Nueva, Época de Oro, son denominaciones que no siempre son usadas por todos los autores o por todos los historiadores del tango. Algunas veces no gustan, hay historiadores o estudiosos que no están de acuerdo con estas denominaciones, entonces las tomamos entre pinzas, pero sí es cierto que muchos historiadores, así como algunos las niegan, otros sí las usan. Entonces me parece que ustedes tienen que conocer estas denominaciones, las utilicen o no, pero tienen que saber de qué se trata o de qué periodo, de qué características determinadas estamos hablando cuando hablamos de tango de la Guardia Vieja o tango de la Guardia Nueva o de la Época de Oro. Bien, respecto de la segunda mitad del siglo XIX, sobre los orígenes o primeros registros, es la etapa más difícil de estudiar debido a justamente la falta de fuentes. Es un momento donde el tango todavía no se graba, la música no es grabada, entonces los historiadores suelen recurrir a fuentes secundarias o indirectas. Por ejemplo, diarios de viajeros, documentos gubernamentales como leyes, como denuncias policiales. Todavía no hay en ese momento lo que se llamaría investigadores de música, o hay muy pocos, recién aparecen hacia 1880 algunos aficionados que comienzan a recorrer la zona rural y a dejar algunos registros de lo que cantaban o tocaban los gauchos, por ejemplo. Entonces es un periodo donde el rastreo de fuentes se hace muy complicado. De cualquier manera, se han esbozado distintas teorías sobre el origen del tango, ¿no? Distintas perspectivas. Yo acá las diferencié más o menos. Una de esas teorías de origen es la influencia de la habanera cubana, una danza, la habanera, que a su vez provenía o derivaba de la contradanza europea. Esta habanera cubana tenía pie binario, mantenía, digamos, la célula rítmica que el tango tuvo en sus inicios, la corchea con puntillo, semicorchea, dos corcheas, tan ta tan tan taran tan pam pa 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 pam pa pa pa. Esa es el acompañamiento rítmico de la habanera y de alguna manera no se puede negar esa influencia, ya que lo encontramos en todo el periodo de la Guardia Vieja. ¿Cómo llega la habanera cubana a la zona del Río de la Plata? Llega por vía marítimo, es decir, por los barcos. En la segunda mitad del siglo XIX, sin todavía la existencia del canal de Panamá, el tránsito de barcos a lo largo de todas las costas del Atlántico era muy intenso. Entonces esos barcos con esas personas, seres humanos que practican música, transitaban y anclaban en cada uno de los puertos del Atlántico. Y de hecho la habanera influencia a otros ritmos de la región, por ejemplo el machille, o también llamado popularmente tango brasilero, que es un ritmo brasilero de influencia afro que estuvo muy de moda también a comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que el tango viaja a Europa, y que tiene este mismo pie rítmico. La otra teoría de origen es la del tango andaluz, es una teoría hispanista que estuvo muy en boga en la primera parte de nuestro siglo, en la primera parte del siglo XX, durante la época de los nacionalismos, digamos, donde se intentaba anclar la identidad argentina en esta hispanidad, en
en esta herencia española. Entonces, esta teoría hispanista estuvo muy en boga en esos momentos. Una de las personas que la defendió y que la investigó mucho fue el musicólogo Carlos Vega. ¿En qué consiste esta teoría? En la existencia de un tipo de tango español derivado a su vez también de la habanera, es decir, en el tránsito de barcos, siempre en la segunda mitad del siglo XIX, en el tránsito de barcos entre Cuba y España, tránsito también muy intenso porque Cuba fue colonia hasta comienzos de 1900. Entonces, en este tránsito, la habanera cubana habría, también llamada tango en algunas ocasiones, habría llegado a Europa, a España más exactamente, allí se desarrolló lo que se llamó tango andaluz, y este tango andaluz llegó al Río de la Plata en las últimas décadas del siglo XIX a través de las compañías teatrales de zarzuela, que también solían circular, pasaban por Río de Janeiro, pasaban por las principales ciudades del Atlántico, por Montevideo, estas compañías teatrales que incluían música y baile en sus shows y que en Argentina derivó en lo que se llamó el sainete criollo, ¿no? Entonces hay muchos registros de canciones o músicas instrumentales que figuran como tangos en los libretos de estas zarzuelas y también de sainetes criollos, es decir, el ámbito teatral que circulaba tanto en el ámbito urbano como rural, a través de los circos. Entonces, el ámbito teatral difunde estos tangos andaluces, entonces es otra de las teorías de influencia de los orígenes del tango rioplatense. Estas dos primeras vertientes son más bien de, se busca el origen en lo externo, ¿no? en lo foráneo. Y luego está las teorías del origen afro, digamos la influencia africana en el tango y también del ámbito criollo y rural, lo cual tampoco puede descartarse. Es una realidad que incluso desde fines del 1700 aparecen en muchos de estos documentos gubernamentales, estos edictos, prohibiciones o reglamentaciones donde se habla que los negros realizaban prácticas musicales y en general se los denomina tango, tambó, tangos, los tangos de negro, los bailes de negro, se prohíben a determinados horarios o se permiten determinados días festivos. Entonces es una realidad que la palabra tango o tambó aparece asociada primero a las prácticas de los negros esclavos. Más hacia finales del siglo XIX, la palabra tango o tango comienza a ser cada vez más frecuente, más frecuentemente asociada a bailes que se realizan en el ámbito criollo. Es decir, hay varios registros de viajeros, diarios de viajes que describen situaciones en el ámbito rural, donde en determinado contexto de fiesta, una china y un paisano bailan un tango y describe ya en el formato de pareja enlazada, digamos, el abrazo enlazado, con torneos, digamos, describe una escena bastante parecida a lo que nosotros hoy conocemos como tango. Esto lo vamos a ir viendo más en detalle, es decir, a mí me gusta pensar, digamos, no casarnos con ninguna de las teorías ni negarlas. Como todo género musical, el tango rioplatense conviene pensarlo como producto de estas influencias o intercambios musicales múltiples, ¿no? Ya que de todos estos aspectos hay registro, en todo podemos encontrar algún tipo de filiación y bueno, es importante considerarlas y tenerlas en cuenta.
Lo que sí ya podemos decir que hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la palabra tango ya está completamente asociada a una música bailada en pareja, en abrazo enlazado, una danza de abrazo, y que tiene una fuerte presencia o una presencia creciente, como puse ahí, en el cuerpo social, es decir, aparece tanto en los bailes de carnaval, aparece tanto asociada a la práctica de los negros, que a su vez vivían también en el ámbito rural, asociada a prácticas rurales, e incluso ya hacia fines del siglo y comienzos del XX aparecen artículos de caras y caretas, donde el tango comienza a ser bailado en ciertos periodos en estratos más de la clase alta, ¿no? En el periodo de carnaval particularmente. Incluso hay un diccionario de la Real Academia Española que ya incluye la palabra, la denominación tango como un baile popular latinoamericano hacia fines de 1800. Marcamos el comienzo de la Guardia Vieja aproximadamente hacia 1900 porque puede considerarse que ya en los primeros años del siglo el tango tiene una presencia en el cuerpo social en general. Es decir, por ejemplo, en el ámbito urbano lo encontramos tanto en casas prostibularias como en recreos o en ámbitos más familiares, diurnos, en los bailes de carnaval, incluso en los de las clases altas, referenciados en revistas como Caras y Caretas. Y también los tangos aparecen en los repertorios de los organilleros, la práctica del organito, que circulaban en los barrios. A comienzos de siglo ya tenemos las primeras partituras editadas y las primeras grabaciones. Por un lado, las primeras partituras nos hablan de que el tango, aún sin aceptación total en las clases medias y altas, tiene cierta presencia porque si pensamos una partitura, supone una lectura de un código, la existencia de un piano en una casa, es decir, supone no un ámbito del todo marginal, sino ya un ámbito de medianos recursos. Si esas partituras se editaban, también es porque había un público que las compraba. Por otra parte, las primeras grabaciones se dan hacia 1907 aproximadamente. Las primeras grabaciones son europeas, pues no existían estudios todavía en la Argentina, y están a cargo de o los músicos que lograban viajar a Europa, o a cargo de las bandas republicanas o bandas de bronces. Entonces, ¿cuáles son las agrupaciones instrumentales que tocan tango en esta etapa? Por un lado, esas bandas que accedían a partituras y que grabaron esos primeros tangos que después escucharemos. Otras agrupaciones eran las rondallas y las estudiantinas, agrupaciones en general asociadas a alguna sociedad de fomento, algún club de los que proliferaron en cantidad por la llegada de los inmigrantes. Entonces, estas agrupaciones musicales de amigos que animaban determinados eventos de esa sociedad ejecutaban en su repertorio tangos. Eran agrupaciones donde predominaban los instrumentos de cuerda de distintos tipos, las cuerdas punteadas, y la presencia de estudiantinas la encontramos de modo general en Latinoamérica, en otros países, en Colombia, en Chile, solo que variaba el repertorio. En nuestro caso, en el Río de la Plata, entre el repertorio tocaban tangos. Otro formato instrumental de la época es el de la orquesta típica criolla, así denominada, que podía ser en trío o en cuarteto. Ahí tenemos una fotito con digamos, una formación característica de guitarra, bandoneón, flauta, violín, aunque podía cambiar.
el arpa, por ejemplo, muy tempranamente era muy común el arpa en lugar de la guitarra. El bandoneón se incorpora ya entrada la década del 10. Y por supuesto el formato de cantor con guitarra. El tango cantado existe en la Guardia Vieja, si bien en general las composiciones son picarescas, un poco con una letra un tanto de carácter soez, procaz, con temáticas un poco banales. No es todavía el tango canción que conoceremos en las décadas siguientes de la mano de los grandes poetas del tango, ¿no? La llegada a París del tango es un aspecto importante porque a través de París el tango se proyecta también hacia otras grandes capitales europeas. El tango se pone de moda entre 1911 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y de alguna manera facilita el hecho de convertirse en moda europea, facilita también su entrada o su aceptación, su mayor aceptación en las clases medias y altas porteñas. Si bien la aceptación no será inmediatamente total, le va a llevar al tango un buen tiempo limpiar su nombre. Bueno, el hecho de que el tango sea enseñado y bailado en las academias de París es significativo porque de alguna manera promueve la codificación de la danza, la estructura clara en pasos, en movimientos, y de alguna manera también la higienización o adesentamiento es otra palabra que podemos usar, es decir, el tango se adecenta, se vuelve más decente, se vuelve más apto para ser bailado en los grandes salones. Se pautan no solo los pasos, sino también la forma de abrazo, las distancias entre el hombre y la mujer, el comportamiento del hombre y la mujer, el comportamiento esperado al menos en el baile. Y todo esto queda asentado en manuales de baile que proliferan en esos años, tanto en Europa como en Argentina y en academias de baile. Vamos a ver algún ejemplo de estos manuales que son muy interesantes. Esta codificación de la danza acompaña también la codificación musical, es decir, si hay determinados pasos que deben hacerse en determinada cantidad de tiempo, la música debe acompañar esa estructura de la danza. Entonces, en la Guardia Vieja, la música está bastante codificada de acuerdo a la danza, es decir, responde a una forma determinada, a una armonía determinada, por lo general usando grados básicos, una armonía que le permita al bailarín prever dónde viene el final de la frase o cuando la frase cambia, un pie rítmico constante, que es el de la habanera, que aparece en todas las grabaciones de la Guardia Vieja, por lo menos hasta que comienza el periodo de transición, una textura determinada, que en general es una textura cerrada, con poca apertura tanto melódica como a nivel de arreglos. Bueno, se tocaba la parrilla, no estaban arreglados los temas, entonces en general se limitaba a que la guitarra sostenía el compás rítmico, mientras el bandoneón y el violín hacían al unísono la melodía y la flauta podía realizar también un unísono en una octava más alta o alguna pequeña ornamentación, es decir, la textura era bastante básica. La dinámica también era una dinámica al menos constante,
o es lo que uno puede apreciar en esas primeras grabaciones, quizás por la precariedad de las grabaciones también, pero se toca fuerte y constante, no hay variaciones de dinámicas. Entonces lo que genera es una sonoridad bastante invariable en esos tangos de la Guardia Vieja. Al menos a nivel interpretativo. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, al desatarse la crisis europea, los músicos no pueden viajar más a Europa a grabar, incluso hay casos de músicos que se encuentran en Europa y deben quedarse allá hasta el fin de la guerra. Entonces, ante esta crisis, durante 1915, entre 1915 y 1917, se dan los primeros intentos, o las primeras pruebas de grabaciones locales en pequeños estudios montados para tal fin. Hay algunas grabaciones de Gardel que son famosas, que son de esos años. Y hacia 1917 se considera que comienza un periodo de transición del tango hacia el periodo siguiente, denominado de la Guardia Nueva. Este periodo de transición está caracterizado, por un lado, por la aparición del tango canción, con Mi Noche Triste, un tipo de tango cantado que se diferencia muy sustancialmente con los tangos grabados algunos años antes, con un decir, con una interpretación, con un dramatismo que va a ser más característico de los tangos que conoceremos en la década siguiente. Por otro lado, empieza a ser usado cada vez más frecuentemente el piano, que incorpora otras bases de acompañamientos, digamos, varía un poco esa pequeña, o comienza a variar por momentos ese acompañamiento rítmico de la habanera, incorpora dinámicas y incorporan las interpretaciones cierta variabilidad, ahí veo que está mal escrito, cierta variabilidad interpretativa en la inclusión, por ejemplo, de pequeñas introducciones, puentes, codas y pequeñas variaciones incluso entre las partes, entre A y A', hay pequeñas variaciones, no se repite exactamente igual. Entonces, estas pequeñas variaciones que empiezan a aparecer a partir de 1917 en la orquesta de Firpo, en la orquesta de Arolas, se dice que preparan la apertura que se dará en la década siguiente. Esta transición hacia finales de la Guardia Vieja conduce al periodo que muchos denominan Guardia Nueva, para diferenciarla de la anterior, que comienza en la década del 20. La década del 20 está caracterizada fundamentalmente por el crecimiento de las industrias culturales, que enriquece mucho la actividad musical en general, no solo la del tango. ¿Qué interpretamos por industrias culturales? O más bien, ¿cuáles son las que se potencian en la década del 20? La industria discográfica, la radio, el cine y otras ya existentes como la industria editorial o la industria de partituras, que vimos que ya existían antes. La industria discográfica hace crecer la producción del tango de manera muy significativa. Las primeras industrias, las primeras grabaciones locales acontecen en la Argentina en 1919 y 1920, cuando se instalan dos grandes compañías discográficas, lo que posibilita grabar acá con la tecnología disponible en el momento y imprimir esos discos y venderlos, ¿no? Antes se imprimían en el exterior y recién venían, lo cual también encarecía el proceso. La radio también es
una de las industrias que aparece y se propaga muy rápidamente en la década del 20. En la radio tocan los músicos en vivo. Y el cine, por otro lado, hay siempre se puede hablar de un vínculo o de una asociación entre el cine y el tango, incluso desde el cine mudo. ¿Por qué? Porque en la época del cine mudo las orquestas solían ir a tocar a los cinematógrafos como número anterior a la película o número en el medio entre película y película. Algunas veces estas orquestas o un pianista o un estribillista animaba los cortes, las pausas, y también lo que ustedes conocen, podían acompañar con música distintos momentos de la película. Esto va a variar según la importancia del cinematógrafo, según la importancia de la localidad a la que nos estamos refiriendo. Quizás no contaba con el mismo grupo de músicos un pequeño pueblo del interior, una ciudad pequeña del interior a Buenos Aires, ¿no? Donde había mucha más variedad. Y ya con el inicio del cine sonoro, los artistas de tango muchas veces participan de esas películas. El primer caso justamente es la película Tango, es la primera película sonora argentina de 1933, donde participan muchísimos de los artistas de esa época. Entonces, este crecimiento también de la industria, este crecimiento del consumo, obviamente conduce a una creciente profesionalización de los músicos. Los músicos cada vez más se dedican a esto, profesionalizan su práctica. Hay un crecimiento de la orquesta. La formación por excelencia de la Guardia Nueva van a ser los sextetos. Los sextetos que están formados por 2 violines, piano, 2 bandoneones y contrabajo. Ahí vemos el sexteto de Julio de Caro. Sin embargo, se sigue manteniendo el nombre de orquesta típica, es decir, el nombre de orquesta típica como denominación se va a mantener a lo largo de la historia del tango, va a ir cambiando su formación, ¿no? Hay mayor variabilidad de estilos compositivos e interpretativos, es decir, esa masa más homogénea o esa sonoridad más homogénea, más chata de la Guardia Vieja, comienza a modificarse no solo por la profesionalización de los músicos, también por las posibilidades tecnológicas que podía brindar la grabación. La grabación, y particularmente a partir de 1900, la grabación 1927, perdón, la grabación eléctrica permitía a los sextetos mayor fidelidad en la grabación. Entonces se podían lucir con determinados solos, con mayor riqueza textural, algo que quizás antes, durante la Guardia Vieja, por la ausencia de la grabación o por tener un sistema de grabación precaria, no sucedía. Entonces, esta profesionalización y estos avances, en particular en la grabación, van a conducir a que las orquestas enriquezcan su nivel interpretativo y empiecen a variar y también a competir entre ellas, ¿no? O sea, al haber un mercado, también las orquestas se diferencian entre sí en competencia por el consumidor. En esta época también se consolida el tango canción, la aparición de poetas del tango, como Juan de Dios Filiberto, como Lepera, como Cadícamo, y un estilo de canción muy personal y ya con ciertos temas que son los que después a lo largo de la historia se van a asociar al tango. Los grandes temas de la vida, el amor, la madre, la amistad, el barrio, la identidad. En cuanto al cantor, bueno, sigue, como en la Guardia Vieja, sigue el formato de cantor con guitarras,
donde el modelo es el modelo gardeliano. También hay muchas cancionistas, mujeres, en este periodo. Y en cuanto a la práctica orquestal, que no solía realizarse con cantante, paulatinamente a lo largo de la década del 20 aparece la figura del estribillista. El estribillista era una figura que al frente de la orquesta cantaba simplemente una parte de la canción, en general el estribillo. Es decir, la mayoría de la pieza era instrumental y en un momento el estribillista cantaba un pedazo. Es decir, el cantor todavía no tiene acá el protagonismo que va a tener después. El cantor con la orquesta, ¿no? Sí lo tenían los cantores con guitarra. Y hacia 1929 hay una crisis económica muy grande, mundial, que afecta mucho a la Argentina. Cae la actividad laboral, caen las grabaciones, eso uno puede ver estadísticas, las grabaciones iban en aumento durante la década del 20, es de hecho la década que más grabaciones de tango hay, incluso más que en la época de oro. Sin embargo, con la profunda crisis que sufre el país y el mundo después de 1929, que se va a prolongar algunos años, esta actividad cae considerablemente. Entonces, diríamos que comienza una transición y cuando el país económicamente empieza a recuperarse hacia 1934, 1935, es cuando ya pasamos a la siguiente etapa que ahora vamos a ver. Bueno, y llegamos a lo que se denomina la época de oro, la época canónica del tango, la de mayor popularización y masividad en términos de consumo. Esta época ustedes la van a ver en la segunda mitad del año, en el segundo cuatrimestre. Se toma su inicio en 1935, pero puede variar según las fuentes. Hay libros que hablan de 1940. 1935 podría ser una fecha significativa por la muerte de Gardel, un personaje conocido, digamos, en todo Occidente, un ídolo masivo. Y también porque en 1935 empieza a tocar D'Arienzo con su orquesta, empieza a tocar regularmente y marca un estilo acompasado, rítmico, bastante rápido, que gusta a los bailarines y se impone como modelo en esta época. Entonces, esta época va a ser la época del baile y la existencia de ámbitos de socialización urbana asociados a la danza. Tanto milongas como peñas, más asociados a la música folclórica, o la existencia de locales que quizás tenían varias pistas y donde convivían en las distintas pistas distintos ritmos. Hay algo que no comenté, que es que después de la crisis de 1929 se acentúan las migraciones internas, las migraciones de población desde el ámbito rural hacia el cordón del AMBA, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, es decir, un gran número de población se incorpora a las ciudades y con ellas se incorpora a las prácticas de ocio de esas ciudades, ¿no? Particularmente esta gran masa de población obviamente es una potencial masa de consumo musical y particularmente a partir de 1945 con la implementación de políticas peronistas de ayuda
bueno, mejoramiento laboral, mejoramiento salarial, estabilidad. Esta gran masa poblacional accede a la movilidad social y accede a la posibilidad de consumir bienes culturales, es decir, pagar una entrada, un cine, costear una salida, costear un pasaje de colectivo, comprar una pilcha para ir al baile, pagar esa entrada al baile, poder comprar algún tipo de aparato de reproducción para tener en su casa, una radio, un reproductor de discos, poder comprar esos discos, poder poner una moneda a la fonola o a la vitrola cuando sale. Es decir, se amplía muchísimo con esta movilidad social, con esta gran población que se incorpora a las ciudades, se amplía muchísimo el segmento de consumo. A más gente, también mayor debe ser la sonoridad. No todos los locales de baile contaban con sonido hacia 1940. Entonces, irremediablemente la orquesta aumenta, comienza a incorporar más integrantes, hasta esos integrantes, digamos, el número no tiene límite. Algunas veces uno ve publicidades, sobre todo durante los bailes de carnaval, que hablan de grandes orquestas con 20 bandoneones. Más allá de estos casos excepcionales, sí se configura el formato de orquesta típica más o menos como lo conocemos hoy, es decir, por lo menos 3 o 4 bandoneones, por lo menos 3 o 4 violines, una viola, a veces un violonchelo, contrabajo, piano y cantor. Los estilos continúan siendo diferenciados como en la Guardia Nueva, es decir, hay tantos estilos interpretativos como número de orquestas. Y el auge del cantor al frente de la orquesta. Esto va a ser uno de los cambios más importantes. El cantor progresivamente va ganando importancia como figura al frente de la orquesta, como figura central, ¿no? El cantor estrella, me gusta decir a mí, porque muchos de estos cantores incluso después actuaban en películas, digamos, se incorporaban a la industria del cine, como el caso de Hugo del Carril, como Libertad Lamarque. Y muchas veces estos cantores, como tenían su segmento de público, su fan, después se separaban de esa orquesta inicial y formaban quizás su propia orquesta con su nombre. Es el caso de muchos de los cantores de Troilo, es el caso de Fiorentino, que es el cantor que ustedes pudieron haber visto en la foto que iniciaba nuestra presentación, que después de un tiempo con Troilo se separa, forma su propia orquesta, poniéndolo a Piazzolla al frente como arreglador de la orquesta. Y hacia 1955-1960 es un periodo de transición hacia otra etapa que ustedes van a ver después, caracterizada, digamos, por una progresiva pérdida de masividad y mercado, por distintas causas. Digamos, por un lado, en 1955 es derrocado el gobierno peronista, que venía de algunos años de no tan buena, digamos, no tan buena situación económica, 1953, 1954. No habían sido tan buenos económicamente. El gobierno de Perón cae, pero quizás más significativo es que al caer el gobierno de Perón caen también ciertas medidas nacionalistas relacionadas con la radiodifusión. Perón había fomentado con leyes de cuotas la reproducción en las radios o en los espectáculos en vivo de música argentina, en desmedro de músicas extranjeras. Con la caída de Perón, estas músicas desaparecen, estas reglamentaciones, perdón, desaparecen.
y comienzan a llegar al país músicas extranjeras, diversas músicas, baladas en inglés, el naciente rock o el twist, primero de la mano de artistas extranjeros, después aparecen las bandas que en Argentina imitan o hacen los covers de estas canciones. Hacia 1960 aparece otro tipo de música, la nueva ola, Sandro y los de Fuego, digamos, un tipo de música más juvenil que capta a esa juventud, que comienza a también conformarse como un actor social autónomo. Esto es muy importante en la década del 60. Si antes quizás el paso de la niñez a la adultez era mucho más repentino, en los 60 el actor social por excelencia va a ser la juventud, a nivel combativo, a nivel ideológico, pero también a nivel de consumo e industria cultural. La juventud se toma conciencia a sí misma como un grupo independiente, con una identidad independiente, y pide también su propia música y sus propios productos culturales. Entonces aparecen, digamos, todas estas bandas. La juventud intenta diferenciarse de las generaciones anteriores, intenta diferenciarse de sus padres, y el tango era para la juventud del momento una música de viejos, era la música de sus padres y de sus abuelos. Entonces se vuelca hacia otros ritmos. Otro aspecto no menor es el auge del folclore en los 60, el denominado boom del folclore. Digamos que en términos de consumo va a suplantar al tango, el folclore va a ser mucho más consumido en un largo recorrido que el movimiento folclórico realiza desde el principio del siglo, y bueno, es parte de otra historia que podemos charlar más profundamente, pero bueno, en los 60 la clase media y la juventud consumen mucho más folclore que tango. Por supuesto que el tango no desaparece, pero sí va a disminuir el trabajo. Dicho de manera sencilla, muchas orquestas van a desaparecer. A la vez, en los 60 comienzan los golpes de Estado, que ya venían de antes, pero en los 60 comienzan a ser mucho más regulares y consecutivos. Entonces, en estas pequeñas, en estos periodos militares, entre medio de gobiernos constitucionales, se recrudecía muchísimo más todo lo que es socialización. Entonces, las orquestas pierden de alguna manera esos espacios de trabajo, y después de los 60 se van a mantener solo las orquestas de mayor renombre, o algunos artistas van a tender a buscar opciones de digamos, agrupaciones menores, dúos, cuartetos. Digamos, hay dúos famosísimos, Troilo Grela, de la orquesta de Pugliese. Hacia fines de los 60 se desprende el septeto, tango. Entonces, los músicos van a tratar de implementar ciertas estrategias para poder seguir en el mercado, pero la realidad es que el tango ya no es el protagonista musical, ya no es el género protagonista en términos de consumo y de masividad. Y por otra parte, bueno, lo que ustedes conocen, va a haber ciertas innovaciones que van a poner en jaque o en peligro este tango tradicional o supuestamente consensuado, porque hacia 1958 ya Piazzolla vuelve a Buenos Aires y forma su octeto tango, con una actividad que va a ser interrumpida y que va a generar mucho debate, y con él otros también, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido esta cronología. Acá volvemos a esta línea cronológica general. Entonces,
orígenes, Guardia Vieja, Guardia Nueva, Época de Oro. Espero no haberlos cansado. Y después de esta primera clase, obviamente pueden compartir preguntas, pueden plantearlas por alguno de los medios de comunicación. Y ya llegando hacia el final, me gustaría que reflexionemos sobre dos palabras centrales de la historia del tango. Por un lado, el concepto de historia, que ya estuvimos reflexionando, sobre el cual referimos, ¿no? La complejidad de hacer historia, la diversidad de enfoques históricos, la subjetividad que implica la historia, aún basada en fuentes y en datos objetivos, la historia como un relato, las historias en plural, y por otro lado el tango como género musical que también implica conflictos en cuanto a su definición, superposiciones, cruces, límites, ¿no? Digamos, la discusión de poder pensar el género musical, los géneros musicales como eh, elementos complejos, difíciles de definir. Así llegamos al final de esta clase introductoria a la historia del tango, con un acercamiento a sus periodizaciones. Les agradezco y seguimos profundizando en la temática en las clases.